Claro que sí. Listo, adelante Carlos y nuevamente pues bienvenido y gracias por este espacio. Bueno, gracias a ti, Juan. Gracias también al Consejo por esta invitación y por abrirnos este espacio tan importante para poder llegar a muchos actores de la cadena de estos residuos que para nosotros son de vital importancia, porque pese a que no son unos residuos per se peligrosos, digamos que son de especial atención, porque una inadecuada gestión de estos residuos puede tener afectaciones al ecosistema. Son residuos de tipo especial. ¿Eso qué quiere decir? Que no son residuos que son manejados a través del servicio público de aseo y por lo tanto requieren de una dinámica y de una gestión completamente diferente. Entonces, por esto y con estas palabras, pues quiero agradecerle al Consejo por este espacio, de brindarle al Ministerio de poder comunicar estas importantes normas que tenemos vigentes para que ustedes, los actores de la cadena, por acá veo nombres familiares, conocidos, en el sentido en que son grandes generadores, veo gestores también, sector gobierno. Entonces, digamos que todos hacemos parte de esta cadena y todos debemos hacer una adecuada gestión de estos residuos. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que empecemos. Solamente contamos con una hora aproximadamente. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me perdonan si tal vez en algunos momentos estaré acelerando un poco la presentación. Esta presentación se da para tener una charla alrededor de 3 o 4 horas con un intercambio entre el auditorio y yo. Sin embargo, pues en estos espacios, pues no es posible hacerlo, ¿sí? Pero bueno, en este sentido, lo que quiero comentarles es que voy a desarrollar la presentación en tres grandes puntos o en tres grandes hitos. El primero, vamos a hacer una contextualización. Hay muchas personas del sector, ahí no me voy a detener mucho, puesto que ya ustedes tienen muy claro el tema. Sin embargo, pues vamos a hacer un recorderis al respecto. El segundo gran aspecto es el de los actores de la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a revisar esas obligaciones, vamos a revisar de qué tienen que hacer los actores con el ánimo de que todo quede absolutamente claro. Todo desde la mirada, el enfoque de la normatividad nacional. Acá quiero hacer, acá quiero hacer una mención especial. Hay grandes centros urbanos en Colombia, como son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, que tienen una legislación propia de la gestión de los residuos de construcción y demolición. Eso se ampara en el principio de rigor subsidiario, porque esos grandes centros urbanos tienen unas dinámicas completamente diferentes al resto del país, donde alrededor del 63% del país pues no son grandes centros poblados, tienen unas dinámicas de construcción completamente diferentes y por eso requieren una legislación especial. Entonces, a lo que yo me voy a referir aquí a continuación es acerca de esa normatividad que le aplica a todo el país y que es la sombrilla para todos. Sin embargo, hay autoridades ambientales, por lo general las autoridades de grandes centros urbanos, que han hecho una regulación especial, un poco más adaptada a su territorio y que por lo tanto, pues la invitación es a que hagan a grandes generadores, gestores y todos los actores de la cadena, municipios, distritos, pues que hagan cumplimiento a esas regulaciones particulares. Y cerramos por último con el tema del aprovechamiento, que es un tema pues que ha generado bastantes dudas. Esta regulación salió en el año 2021, ya les voy a contar un poco de la historia, pero pues a hoy seguimos recibiendo consultas en el Ministerio de Ambiente acerca de este aprovechamiento. Entonces me parece muy importante hacer énfasis ahí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de la contextualización. Aquí quiero hablarles un poco de la historia y no me voy a detener acá un poco, solamente contarles que la gestión de los residuos de construcción y demolición es relativamente nueva en Colombia.
la primera legislación que salió al respecto fue en el año 1994, justo un año después que salió la gran ley 99 del 93, que regula todos los aspectos ambientales en Colombia, ¿sí? Luego de del Código de los Recursos Naturales, por supuesto, que es del año 1974, sale la ley del 99 y no es un año después, que es en el 94, donde sale esta resolución. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este momento Colombia no hablaba de residuos de construcción y demolición, sino que solamente hablábamos de escombros. Y cuando se referían a escombros, y digamos que ustedes lo conocen, que es la palabra común que se habla en el sector y en el gremio, es a esa fracción pétrea, ¿sí? A esos residuos de concreto, de cerámicos, ladrillos. Pues resulta que en una obra no solamente se genera eso, sino que en una obra se genera un gran número de residuos que también van a los no pétreos, que son maderas, plásticos, papeles, cartones, metales, muchos. Entonces resulta que en ese momento se hablaba de esa palabra escombros y no se hablaba de aprovechamiento. Hablábamos de disposición final de que la adecuada gestión era en escombreras. No es sino hasta el año 2017 cuando sale la resolución 472 para todo el territorio nacional. Tenemos conocimiento de que antes del 2017 autoridades ambientales sacaron sus propias resoluciones. Un ejemplo de eso es Medellín, otro ejemplo de eso es Bogotá, por supuesto, que en el año por allá 2012 sacaron una regulación y empezaron a hablar de los residuos de construcción y demolición. Entonces no es hasta el 2017 cuando el ministerio reglamenta para todo el país este tema. Define una cadena de gestión, define unos actores y define unas metas de aprovechamiento. Estas metas de aprovechamiento cambian para el año 2021, que es lo que les voy a explicar a continuación, y es la que hoy tenemos vigente. Hoy en Colombia tenemos dos normas que están vigentes para este tema de la gestión de los RCDs, la resolución 472 y la resolución 1257. Ese es mi primer mensaje que yo quiero que ustedes acá el día de hoy tengan claro. Para todo el territorio nacional aplican estas dos resoluciones. ¿Y por qué las dos? Porque la 1257 no deroga la 472, sino que hace una modificación parcial. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuál fue esos grandes cambios o eso como que, bueno, Carlos, ¿y qué pasó en el 2021 que tuvo que haber cambiado para mejorar la 472? Ustedes sabrán que las normas no son estáticas, porque las normas también dependen de las dinámicas con que se vaya dando la gestión con los agentes. Y pues todo es dinámico y sistémico. Entonces, en ese orden de ideas, resulta que se vio las necesidades del ministerio con el ánimo de fortalecer la norma de en el año 2021 modificarla. ¿Qué fue lo que se modificó? Se amplían las opciones de aprovechamiento, así como ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Son 6 bullets que indican cuáles son esos grandes cambios que se tuvieron. Y ese fue el primero. El segundo, se aumenta la periodicidad en la entrega de la información por parte de gestores. ¿Esto qué quiere decir? Que antes se hablaban de reportes anuales y ahora se están hablando de reportes trimestrales. Esto es muy importante para las autoridades ambientales regionales y urbanas, porque así tienen un mayor control sobre la generación y sobre lo que se está haciendo con estos residuos. Se establecen también explícitamente las obligaciones de municipios, distritos y departamentos que tal vez no había quedado tan claro en la pasada norma. Se ajusta el método de medición de la meta de aprovechamiento. En el año 2017 estábamos hablando que para calcular mi aprovechamiento yo tenía que sumar todos los materiales de construcción que yo iba a usar en mi obra. Y con respecto a eso yo sacaba el porcentaje, ¿cierto? Pues resulta que no, resulta que en estos momentos, como está vigente, y les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, lo que, les voy a pedir, porfa, que silenciemos un poco los micrófonos para poder escucharnos un poco mejor. Gracias. Entonces, lo que cambia en estos momentos es que ya no es con respecto al material, a los materiales de construcción, sino con respecto a los residuos que yo
voy a proyectar, generar en mi obra. Pero este aprovechamiento yo lo calculo al final de mi proyecto, que es lo que les voy a explicar más adelante. Se modifican los anexos son modificados con el ánimo de que tengan una mayor claridad y que sean reportadas a las autoridades ambientales y las autoridades ambientales nos informen o nos reporten a nosotros, porque todos esos reportes que ustedes como grandes generadores, como gestores hacen, pues todo termina en el ministerio con el ánimo de hacer una compilación y un análisis de esta información. Y por último, se crea el sistema de información de RCDs, que acá les comento que estamos trabajando fuertemente en eso y esperamos, ya tenemos ya tenemos un avance al respecto, ya tenemos una arquitectura de software y vamos a empezar el desarrollo para que este sistema de información sea utilizado a nivel nacional, pueda ser interoperable con otros sistemas ya existentes y que todos los actores de la cadena reporten. ¿Vale? Contarles acá un poco acerca de cómo quiere la norma nacional que sea esta gestión y por qué cómo quiere, porque así es como está en la normativa. Esto que ustedes ven acá. Sin embargo, en la realidad hemos notado cuando hacemos acompañamiento a autoridades ambientales y que ellos son los que hacen el control y seguimiento, en realidad se dan cuenta que ese no es el modelo que se realiza en la realidad. Sin embargo, esto es lo que se busca. Se busca que el generador de RCD tenga un gestor de transporte y este se acopie si así lo requiere y se acopie en un gestor de punto limpio. Si no requiere acopio, pues la siguiente pregunta que uno debería hacerse es si es susceptible de aprovechamiento o no, que ya les voy a decir cuáles son los grupos susceptibles de aprovechamiento. Entonces, si es susceptible de aprovechamiento, pues yo tengo dos opciones. O lo llevo a una planta de tratamiento o lo llevo a un receptor, que es una figura nueva también que nace desde el 2021, viendo la necesidad de aplicar un principio básico de economía circular, que es la simbiosis industrial con el ánimo de que los residuos no terminen siendo enterrados, sino que si hay otra industria o si existe una industria que requiere esos residuos para sus procesos productivos o para sus proyectos o para sus actividades, pues los utilice. Y si no son susceptibles de aprovechamiento, pues tengan una disposición final adecuada. Esto es como dice la norma que debe funcionar el modelo y es lo que buscamos como país, que así funcione. Que tenemos fugas, por supuesto, que existen puntos críticos en todas las ciudades, centros poblados, en vías terciarias, por supuesto que lo hemos evidenciado, pero pues estamos trabajando para que el control y seguimiento mejore, se tecnifique y por supuesto de la mano con la generación de iniciativas normativas. Los RCDs, no me voy aquí a detener mucho porque ya, si ustedes están acá en esta charla es porque ya saben qué son estos tipos de residuos. Son todos los residuos que se generan en las actividades de excavación. Una vez me preguntaron una vez en un espacio, venga, pero mis residuos que yo genero en el casino de la obra son materiales de construcción o son residuos de construcción y demolición. Yo le dije, mire, todo lo que se genere en una obra es un residuo de construcción y demolición y tiene que tratarse de una manera adecuada. La norma lo divide aquí en dos grandes grupos. En los susceptibles de aprovechamiento, que son esos residuos de excavación y cimentación, están los residuos pétreos y están los no pétreos. Salen muchísimo, estamos realizando la construcción de un proyecto, les cuento acá de antemano y me adelanto a la última diapositiva, porque es que queremos hacer una caracterización de estos residuos para poder decirle al país en Colombia cuál es el porcentaje de excavación de lo que se está generando en residuos del sector de la construcción. ¿Cuántos son pétreos y cuántos no son pétreos? Es una estadística importante que pese que algunas autoridades ambientales lo tienen, no podemos homologarlo para todo el país porque el país es heterogéneo, el país es diverso y en todas las regiones hay sistemas constructivos diferentes, hay culturas diferentes, no es lo mismo las casas que se construyen en San Andrés, las casas que se construyen, casas, construcciones
que se hacen en el Pacífico, en el litoral pacífico, a las que se hacen en la región andina o en los llanos orientales. Entonces, tienen unas condiciones diferentes y por eso estamos construyendo este proyecto para poder hacer esta caracterización y poder decirle al país cuánto se está haciendo. Por supuesto que hay unos residuos que no son susceptibles de aprovechamiento, que son esos residuos peligrosos. Sí se generan residuos peligrosos en una obra y que deben ser tratados como tales. Eso tiene ya su legislación establecida y debe seguir esa ruta de gestión. Los residuos peligrosos, como residuos de pintura que tienen contenidos de plomo, ya poco se ven, pero por lo general existen. Si yo voy a hacer una demolición y tengo grandes tanques de asbesto, cemento, pues debo tratarlo como tal. Es un residuo peligroso que se genera en una actividad de construcción o en una actividad de demolición, en reparaciones locativas también, los sellantes, los pegamentos. Entonces, es muy importante que estos residuos peligrosos generados en estas actividades deben gestionarse conforme a la normatividad vigente de estos residuos. Acá en esta diapositiva ustedes podrán ver un poco más de cerca o más detallado. Esto es la extracción del artículo segundo de la resolución 472. Esto no cambió en el año 2021, esto se mantiene. Por ejemplo, digamos que Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, hizo un ejercicio muy interesante y lo quiero resaltar acá porque el año pasado salió un decreto que aplica para el distrito de Bogotá, que es el 507 del 2023, de la cual pues no voy a hacer referencia porque ya eso sería otra charla y que tendríamos que hacer con los colegas de la Secretaría de Ambiente. Pero lo que quiero resaltar es que ellos hicieron una codificación un poco más minuciosa y desagregada a lo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, en los susceptibles de aprovechamiento tenemos productos de excavación, sobrantes, adecuación de terrenos, coberturas vegetales, tierras, limos. Mejor dicho, tenemos un gran conjunto en ese numeral 1.1. Ellos fueron un poquito más allá y hicieron desagregaron realmente estos, estos residuos y les asignaron unos códigos. Esto les va a permitir hacer un control un poco más exhaustivo, les va a facilitar la vida a los generadores que están en Bogotá. Pues resulta que en el resto del país sigue aplicando esto. Y así es como está establecido en el artículo segundo de la 472. Entonces tenemos dos grandes grupos. Miren que acá a mano izquierda ustedes se fijan que encontramos los residuos pétreos. Los pétreos, hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, trozos de ladrillos, bloques, etcétera, lo que ya ustedes conocen como los pétreos. Y tenemos pétreos, claro, por supuesto, en una obra generamos vidrio, metales, hierro, acrílicos, espumas, etcétera. Por otro lado, tenemos los contaminados con residuos peligrosos, los que no pueden ser susceptibles de aprovechamiento por sus condiciones y los que tengan características de peligrosidad. ¿Listo? Que dice también la norma, y esto es algo muy importante y lo traigo aquí a colación. Parece muy sencillo, pero estos términos debemos, debemos entenderlos muy bien y no tratar de confundirnos, porque siempre me pasa, por ejemplo, que me dicen, venga, pero es que aprovechamiento se define por allá en otra norma de manera diferente, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, donde habla de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo y lo define de una forma, pero resulta que el sector ambiente, pues lo definimos de otra manera y es como está acá. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante claridad al respecto. Entonces, lo primero, el aprovechamiento es un proceso donde usted puede realizar reutilización, tratamiento y reciclaje de los RCDs. Entonces nos vamos a reutilización. Pues, ¿qué es reutilización? Es la prolongación de la vida útil de los RCDs, ¿sí? Pero sin que se realice un proceso de transformación. ¿Qué es transformación? Pues es cambiarle las características al residuo, las características físicas o las características químicas, su composición.
Si usted en su obra no transforma el RCD, no le baja la granulometría, no lo separa, por ejemplo, cuando son láminas de drywall y hay unas máquinas especiales que separan ese yeso del cartón, usted ahí está transformando el residuo. Si usted no hace eso, si usted simplemente lo que hace es que lo genera, lo adecúa y lo utiliza, usted lo que está haciendo es reutilización, pero cabe dentro del término de aprovechamiento, ¿sí? Bueno, pero si usted lo que tiene es una planta de reciclaje, una trituradora de mandíbula móvil, entonces usted lo que está haciendo es un reciclaje, porque esa es la transformación de los RCDs en materia prima para ser reincorporados al ciclo productivo. Entonces esas son las tres grandes conceptos que hay que tener bastante claro. Conceptos también que trae la resolución que está vigente. Programa de manejo de RCDs. Hay algunas autoridades que lo llaman diferente, pero a nivel nacional se establece como programa de RCD, que es un instrumento que le aplica al gran generador y que contiene información acerca de las actividades que se van a realizar en la obra, actividades de gestión, dónde lo voy a, bueno, cuáles van a ser mis estrategias de reducción, cuáles van a ser mis sitios de acopio, cuáles van a ser mis gestores. Eso es lo que dice el programa de manejo. ¿Cuál es la estimación de mis residuos que yo voy a tener? Y con eso, ¿cuál es mi meta de aprovechamiento de acuerdo a mi fecha de terminación de mi proyecto que me aplica y de acuerdo en el municipio en que me encuentre? Eso es lo que dice el programa de manejo. Definiciones también como almacenamiento, que pues su propia palabra semánticamente se traduce por sí sola. Y tenemos el concepto de simbiosis industrial. Esto también fue otro cambio que no existía en el año 2017 y que a partir del 2021, con la entrada en vigencia de la 1257, cobra una relevancia bastante importante, que se define como esta estrategia colaborativa para el intercambio de flujos físicos de materiales, energía o agua y servicios entre actores. Entonces, si hay dos grandes generadores y uno necesita el residuo que otro está generando, pues simplemente a través de simbiosis industrial, uno se constituye como un receptor y le certifica al otro generador. Esos son, digamos que, algunos conceptos importantes que es el segundo mensaje que también quiero transmitirles. Para terminar el tema de la conceptualización, la norma establece que hay una pirámide inversa, que lo que hace es que lo primero que debe hacer usted, señor, que se va a constituir como un generador de RCDs, lo primero que tiene que hacer es implementar medidas de prevención o reducción. Hay muchas maneras. Ustedes más que yo son expertos en la implementación de la metodología BIM, en hacer una buena planificación. Los ingenieros, por lo Eso general, lo que tiene hacemos es subsidiario. establecer un porcentaje de desperdicio, porque eso es lo que nos enseñaron en la universidad. Usted póngale un 5% de desperdicio a la obra y ahí calcula lo que usted va a generar de escombros cuando se mencionaba en ese momento. Pero entonces hay que aplicar muchas estrategias para hacer esta prevención. Que todo mi personal de obra esté capacitado y tenga esa norma de competencias laborales, que es la que actualmente está vigente en el SENA. También quiero hacer un especial énfasis. Ya el SENA tiene una norma de competencias laborales para que todos los ingenieros, maestros, obreros, todos los de la obra. Esto va a ser de obligación, por ejemplo, para el Distrito Capital, implementar o tener estos certificados. Entonces ahí les voy anunciando un poquito. Y existe esta norma para hacer esa clasificación y que todos estén capacitados y eso es una medida de prevención, porque si tenemos trabajadores en nuestra obra capacitados, el porcentaje de desperdicio estoy seguro que se disminuye. Luego mirar las alternativas de aprovechamiento como segunda medida de a dónde los voy a enviar y voy a darle prelación a plantas de tratamiento, si puedo tener un aprovechamiento in situ, por supuesto que hacerlo. Y por último, cuando ya no hay más alternativas, no tengo gestión, no lo puedo hacer in situ, pues enviar a disposición final. Y para nada llevarlo a la esquina o contratar un tercero
sin autorización para que lo lleve y lo deposite en canales, quebradas, en el parque, porque eso trae unas consecuencias al ecosistema y trae unas consecuencias de gestión del riesgo impresionante, porque cuando las ciudades se inundan, es a causa de la obstrucción de ese alcantarillado pluvial que no permite un correcto manejo. Eso pasa sobre todo y es una problemática que se ha evidenciado y que ustedes también deben tener conocimiento. Es una problemática que generan esos pequeños generadores que se salen un poco de control de las autoridades ambientales. Ahora entremos en materia con relación a los actores de la cadena. Tenemos estos actores, tenemos estos grandes actores. Todos son grandes porque todos tienen unas obligaciones específicas que cumplir y que por supuesto todos tienen un rol y aquí todos jugamos, ¿no? Tenemos grandes, o bueno, tenemos el que genera el residuo. También comentarles que la normatividad del ámbito jurídico nacional lo que dice es, si usted genera RCD, usted es el responsable de hacerle una adecuada gestión. No solamente porque yo se lo entrego al gestor que me transporta, yo me voy a olvidar de mis residuos. Yo tengo que tener un seguimiento y garantizar una adecuada gestión al final. Esto se los digo porque pues, al final hablaremos acerca de un aspecto que no es tan chévere y es el tema de las multas, es el tema del sancionamiento, del sancionatorio ambiental. Entonces, es muy importante que tengan esto claro. Usted es responsable de sus residuos hasta que lleguen a hacerse una adecuada gestión. Están gestores. Hay gestores de recolección y transporte. Hay gestores de puntos limpios. Hay gestores de aprovechamiento. Hay gestores de disposición final. También existen unas figuras que se llama receptor, que es el que utiliza el RCD para el aprovechamiento como su materia prima, pero que su actividad principal no es gestionar los RCDs. Ya más adelante les voy a colocar algunos ejemplos. Tenemos autoridades ambientales competentes, está la ANLA, están las corporaciones autónomas regionales y están las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos. Y tenemos los entes territoriales, que son departamentos, municipios y distritos. Estos son los que están involucrados en la gestión de los RCDs. ¿Cuáles son sus tipologías? Aquí les voy a mostrar rápidamente. Cuando sale la norma, digamos que este diagrama de flujo que ustedes ven acá me ayudó un poco a entender la situación de cómo diferenciar un gran generador de un pequeño generador. Tal vez a ustedes les sirva, si les sirve maravilloso, si ya lo entienden y lo tienen clarísimo, pues no hay ningún problema. Pero entonces acá lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Usted lo primero que hace es, yo voy a hacer una obra y si voy a hacer una obra, por consiguiente, voy a generar unos residuos. No conozco la primera obra que sea completamente eficiente, que reabsorba sus residuos. No lo conozco y si alguno tiene por ahí un ejemplo, porfa, me lo comparten para estudiarlo. Entonces, yo voy a generar una obra y voy a generar RCD. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacerme es si requiero licencia de construcción. Las licencias de construcción son 9, de acuerdo al artículo que ven acá del Decreto Único Reglamentario 1077. ¿Sí? Tengo obra nueva, ampliación, adecuación, mejor dicho, son 7 tipologías. Si yo requiero licencia de construcción y mi respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta que yo debo hacerme es, ¿el área que yo voy a construir, es decir, la que me licenciaron en metros cuadrados para construir, es mayor a 2000 metros cuadrados? Entonces yo soy un gran generador. De lo contrario, soy un pequeño generador. Listo, entonces nos devolvemos. Si yo no requiero licencia de construcción, pero entonces la siguiente pregunta que me hago es, ¿requiero licencia de intervención del espacio público? Las licencias de intervención del espacio público están en el artículo 226.11.12 del Decreto Único Reglamentario 1077 también. Eso lo pueden consultar, eso está en la norma. Entonces resulta que sí requiero intervención en el espacio público. De igual manera, siguiente pregunta. 2000 metros cuadrados, sí, gran generador.
No, pequeño generador. Listo, pues resulta que yo ni requiero licencia de construcción, tampoco requiero licencia de intervención en el espacio público, pero sí requiero licencia ambiental. ¿Sí? Entonces, listo, requiero licencia ambiental, me vengo por el flujo y me hago la siguiente pregunta. ¿2.000 metros cuadrados? Sí, señor, usted es un gran generador. De lo contrario, no, es un pequeño generador. Entonces, esto es un pequeño ejemplo que yo quiero mostrarles acá de cómo ayuda un poco a facilitar el entendimiento. Esto le sirve mucho a las personas que están iniciando en este mundo de poder establecer cuándo soy un gran generador, cuándo no, porque pues eso a veces genera un poco de confusiones. Así ustedes no lo crean, ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? Pero sí, lo explicamos es porque nos ha pasado. Entonces, listo, ya yo soy un gran generador. Listo, soy un gran generador, entonces soy, mejor dicho, un actor protagonista en la cadena de gestión. Y tengo estas, y tengo estas obligaciones que están acá, ¿sí? Traje las más importantes. La primera, listo, soy un gran generador. Lo primero que yo debo hacer es formular el programa de manejo ambiental de RCDs. Claro, yo lo formulo y lo presento a la autoridad ambiental competente con 30 días de antelación. Esto funciona para todo el territorio nacional. Algunas autoridades son un poco más estrictas. Por ejemplo, el caso de Bogotá quedó exactamente igual, pero hay otras autoridades un poco más estrictas. Pero no solamente debo formularlo, yo lo formulo y lo presento, pero resulta que yo también tengo que implementarlo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer mis cálculos acerca de cuánto voy a generar en residuos, cuál es el tipo de gestión que yo le voy a dar a estos, cuáles son los gestores que yo voy a usar, si voy a usar punto limpio, si lo requiero, si no lo requiero, toda esa planificación, mis queridos grandes generadores deben estar en este documento. La segunda obligación es cumplir con la meta de aprovechamiento. Solamente si usted es gran generador. No, que yo soy un pequeño generador. Pues señor, si usted es un pequeño generador, pues no le toca cumplir la meta de aprovechamiento. Esto va dedicado a los grandes generadores. Tercero, si soy un gran generador, pues debo hacer reportes trimestrales a la autoridad ambiental. Es decir, tengo que entregar 4 informes al año a la autoridad ambiental competente, no al ministerio, a la autoridad ambiental competente. Señor ministerio, pero resulta que es que yo tengo una licencia ambiental. Pues usted, si usted tiene un instrumento que se llama licencia ambiental, en la licencia ambiental se establece la periodicidad con que se entrega a la autoridad ambiental que le emitió su licencia los informes de cumplimiento ambiental. Entonces usted no tiene que hacer entregas trimestrales, sino lo que usted tiene que hacer es adjuntar esa información y meter esos anexos de esta resolución a ese informe de cumplimiento ambiental. Los que tienen licencia ambiental y están acá en esta reunión, pues sabrán qué es el ICA. Entonces allí es donde yo debo incluir todos estos anexos y reportarle a mi autoridad ambiental competente, que fue la que me expidió mi licencia ambiental. ¿Listo? Ahora, si yo soy un gran generador y yo establecí dentro de mis estrategias que voy a utilizar un receptor, porque es que hay un receptor muy cercano, porque es un receptor, incluso porque si yo soy una constructora y tengo un proyecto o tengo dos proyectos que se están desarrollando más o menos al tiempo y uno me va a servir de receptor, pues entonces señor gran generador, usted debe reportar con 30 días calendarios antes de realizar el movimiento, antes de llamar a la volqueta y decirle, llévese eso y lléveselo de acá y lléveselo al receptor, usted debe avisarle a la autoridad ambiental. Este movimiento no se puede hacer antes, porque si no, la autoridad ambiental pierde el registro de esto y es imposible y ellos van a asumir pues lo que se asume generalmente, que lo que se hizo fue llevarlo a un sitio no autorizado. Entonces, mi invitación acá es atendamos lo que dice esta norma con el ánimo de evitar, de evitar unos posibles procesos todos hartos con las autoridades ambientales. Entonces, ¿qué tiene que decirle con un mes de antelación a la autoridad ambiental? Usted tiene que avisarle que usted va a usar un receptor.
Usted tiene que avisar la entrega al receptor de las cantidades de RCEs que son aprovechables y que les va a trasladar a través de esa simbiosis industrial. Pero también tiene que adjuntar el permiso, licencia o actuación urbanística que tenga ese proyecto vigente a la cual o en la cual se hará el aprovechamiento de los RCs. Entonces esto quiero dejar acá bastante claridad al respecto. La siguiente es los gestores, otros, mejor dicho, importantísimos. Sin gestores, pues no tuviéramos una cadena de gestión con enfoque a economía circular. Tenemos tres grandes gestores en muchos otros espacios, municipios con autoridades ambientales específicas. Han designado otros gestores, como es el caso de Bogotá. Hago mucha referencia a Bogotá porque tiene la normatividad más reciente, la normatividad un poco más aterrizada a las realidades. Entonces lo traigo mucho como ejemplo, pero por ejemplo, en Medellín también tiene una norma bastante interesante y que lleva trabajando bastante tiempo y lo está haciendo bastante bien. Entonces tenemos los puntos limpios, que son los sitios donde se hace separación. Muchas preguntas que nos hacen al ministerio, si yo llevo a punto limpio, ¿me vale como aprovechamiento? Pues la respuesta es no, porque ya les voy a decir cuáles son los casos donde el aprovechamiento es válido. Si yo llevo a sitio de disposición final, ¿me vale aprovechamiento? Pues por supuesto que no le vale como aprovechamiento. ¿Sí? Porque el sitio de disposición es un lugar que fue seleccionado y diseñado técnicamente para enterrar de manera definitiva estos residuos. Y por último, tenemos las plantas de aprovechamiento. Estas pueden ser móviles o pueden ser fijas. Aquí se hace separación, se hace almacenamiento, se reutiliza lo que se puede, lo que no se transforma, se hace un reciclaje y se saca una materia prima que se reincorpora al ciclo productivo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Entonces, otra cosa que nos preguntan mucho, ¿quién debe inscribirse ante la autoridad ambiental? Pues aquel gestor que que cumpla estas o que usted sea de estas tres tipologías. La primera, puntos limpios. La segunda, planta de aprovechamiento y sitio de disposición final. Porque nos preguntan, ¿yo como gestor debo inscribirme? De acuerdo a esta norma, no, señor, usted no tiene que inscribirse. Esto solamente lo hacen estos gestores que están acá. Lo segundo, y de los cuales se han quejado muchos generadores, es pedir constancia al generador de RCD máximo 15 días. No es un mes porque es que yo hago mi corte al mes. No, la norma lo establece 15 días porque este control tiene que ser prácticamente que en tiempo real, ¿sí? Entonces muchos generadores nos dicen, mire, yo no he podido entregar mi informe trimestral porque el sitio de disposición final X, que no me voy a referir al nombre, no me entrega los certificados porque ya lleva más de un mes y no me los ha entregado. Entonces, señores gestores, en esto también la invitación es a que traten de hacer un sistema en tiempo real que entregue certificados, ojalá en línea para usar menos papel, pero que esto sea de una manera inmediata. Esto les ahorra a ustedes una cantidad. Esto tiene muchos beneficios y no me voy a extender acá, pero pues ustedes mismos sabrán los beneficios que trae de tener estas certificaciones en tiempo real. Presentar trimestralmente a la autoridad ambiental competente la información del anexo 3. Así como el gran generador tiene que hacer reportes trimestrales, pues los gestores también. Y los gestores tienen un anexo en la norma que tienen que diligenciar y enviarle a esa autoridad ambiental esa información. Ahora bien, si usted es un punto limpio o si usted tiene una planta de aprovechamiento, entonces usted tiene que formular un documento que tiene que presentar a la autoridad ambiental en un periodo de 30 días después que usted inició sus actividades. ¿Para qué? Para que la autoridad ambiental haga control y seguimiento. ¿Listo? Pero usted tiene que tener, cuando usted envía este documento, usted tiene que enviarlo con los conceptos de uso de suelo completamente en rigor, que usted donde está localizado, de acuerdo al ordenamiento del territorio, es permitido esta actividad. ¿Quién hace eso? El municipio, el distrito. ¿Listo? Pero si usted es un sitio de disposición final,
usted lo que tiene que hacer es enviar esta información a la autoridad ambiental con 60 días antes. Entonces esa es la diferencia. Si yo soy un sitio de disposición final, 60 días antes de empezar. Pero si yo lo que tengo es un punto limpio o una planta de tratamiento, esto lo debo hacer en el periodo de 30 días después a que yo inicie mis actividades. Esas son las pequeñas diferencias. Ahora entramos al término de receptor. Este término de receptor, les cuento que ha tenido mucha acogida en muchas partes del país. Mejor dicho, es muy odiado y es muy amado, dependiendo a la parte del país donde nos encontremos, ¿sí? El receptor, ya lo he mencionado a lo largo de esta charla que ya llevamos acerca de un poquito más de 50 minutos. Acá lo que corresponde o lo que se define en la norma como gestor es esa persona, es la persona. Usted puede ser natural o usted puede ser jurídico. Si no es que receptor solamente son las empresas, no. Una persona natural también puede ser un receptor. Entonces esto es muy importante. Pero acá lo que realmente lo define a usted como receptor es que su actividad principal no sea la de gestionar los RCDs. Es que yo soy receptor y yo lo único que hago es acopiar y luego separo y luego lo envío a un sitio de disposición final o lo envío a una planta de tratamiento. Entonces les cuento, señor, usted no es un receptor, usted es un gestor de punto limpio, porque la actividad principal que usted está haciendo es el acopio temporal de los RCDs. Entonces esa es la diferencia. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es un acueducto, yo lo que estoy haciendo es un alcantarillado, y yo para esa cama, ese material granular que yo necesito que me soporte la tubería, yo, pues no es necesario que yo compre un rajón, que yo compre una subbase granular tipo A, mejor dicho, con las mejores condiciones para meterlo ahí, porque no va a tener la carga o no va a tener que soportar una carga extremadamente alta, pues entonces yo puedo usar ahí un material reciclado que me va a desempeñar la misma función. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, la actividad principal de ese receptor es la construcción del alcantarillado, pero yo puedo usar los RCs que un gran generador está generando y que me sirve para mi proyecto. ¿Listo? Pero entonces, como me constituyo como un receptor, yo no debo inscribirme, pero sí tengo unas obligaciones que hacer y es lo que dice la norma. Lo primero es que usted tiene que entregarle al gran generador que le va a entregar sus residuos, usted tiene que especificarle el proceso, el proyecto, la obra o la actividad, mejor dicho, lo que usted haga con los RCDs, usted tiene que explicárselo al gran generador y tiene que entregárselo porque el gran generador, esto es lo que le va a servir para reportarle a la autoridad ambiental. También deberá diligenciar los anexos 5 y 7, entregárselo al gran generador. Debe entregarle un registro fotográfico del proyecto, donde se requiere la utilización de los RCDs, la fecha programada de recepción. Esto es un pacto entre el que lo genera y el que lo recibe. El receptor debe adjuntar copia de todos los permisos. Si yo lo que estoy haciendo una obra, pues entonces yo le adjunto mi licencia de construcción y le digo, mire, en el marco de esta licencia de construcción, yo voy a utilizar estos RCDs. Cualquier autorización que yo tenga, si yo lo que tengo es un permiso de la autoridad ambiental de nivelación de terrenos, yo lo que tengo es una licencia ambiental, el documento que certifique que usted tiene permiso para hacer esa actividad es lo que usted tiene que entregar. ¿Listo? Debe tener un área de almacenamiento de RCD, porque pues si no lo tiene, ¿cómo? Es pedir constancia al generador de la cantidad exacta de los residuos aprovechados. Entonces debe utilizar el anexo número 7 y decirle, yo le recibí a tal constructora estos residuos en tal fecha, tal cual como lo dice el anexo número 6. ¿Listo? Y en los casos, como yo les comentaba, usted puede ser un generador y puede ser un receptor al mismo tiempo, es decir, la misma persona natural o jurídica. Entonces, usted lo que hace usted lo que presenta a la autoridad ambiental es el formato o el anexo número 7, que es el de autodeclaración. ¿Listo? Esto es un documento que tiene toda la validez del mundo. Entonces, mi invitación es
a que no escribamos ahí cosas que no son ciertas, porque pues la autoridad ambiental, si se percata de una situación irregular, pues tiene todas las herramientas legales para proceder. Acá un poco pues del resumen, no me voy a detener acá. Voy a pasar ahora a las obligaciones de departamentos, municipios y distritos. No quiero hacer mucho énfasis en esto, puesto que ya nos falta muy poco tiempo y pues entiendo no tenemos muchos municipios en esta sesión. Pero entonces sí le corresponde a estos entes territoriales actualizar o ajustar los planes de gestión integral de residuos sólidos, los PEGIRS. Tienen que promover campañas de educación, cultura y sensibilización. Esto es una responsabilidad muy importante. Tienen que generar los incentivos para el uso del material reciclado. Hay muchas entidades, hay muchos ejemplos de pliegos de condiciones que si usted es un proponente para hacer la construcción de una obra pública, usted tiene unos puntos adicionales si usted lo que utiliza son RCDs como parte de sus materiales de construcción. Si usted lo que va a utilizar es un agregado reciclado, de la misma manera. Identificar las áreas donde se permitirá la operación de plantas de aprovechamiento y puntos limpios. Esto es muy importante y hago un especial énfasis acá y para que ustedes también lo tengan muy claro, porque resulta que los municipios lo que están haciendo es, señores, autoridad ambiental, acá tengo este lote, dígame usted si cumple o no cumple. Pues resulta que es que identificar las áreas le corresponde a los municipios porque esto es un tema de ordenamiento del territorio. Ahora que si es un sitio de disposición final, la 472 establece unos criterios para seleccionar esas áreas y esa metodología pues tendrá que utilizarse. La número 5 y es una obligación muy importante y es la invitación que siempre hacemos cuando charlamos con entes territoriales y es a ejercer ese seguimiento y control a través del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esto es muy importante porque esto es una herramienta que a través del código de policía le da a aquellos infractores, y voy a referirme aquí en un par de slides más rápidamente, unas multas que pueden ser utilizadas para combatir este arrojo clandestino, que es de lo que se sufren en los grandes centros urbanos. Tal vez en aquellas áreas rurales es muy difícil, pues porque no se van tan lejos a hacer esa disposición. En muchos casos sí, por supuesto, y hay rellenos ilegales y hay unos lotes completamente inundados, sí, pero la particularidad son en esos grandes centros urbanos, para que tengan ustedes una referencia. En Bogotá, con 8 millones de personas aproximadamente, los prestadores tienen un registro y un censo de puntos críticos de más de 740 puntos críticos en la ciudad. Y si ustedes se fijan en los puntos críticos, cerca del 50% son residuos de construcción y demolición que fueron destinados o depositados ahí de manera clandestina e ilegalmente. Entonces, esto es una labor importantísima. Y por último, pues también tienen una obligación de presentar a la autoridad ambiental, y tienen que diligenciar el anexo número 3. Acá hace referencia un poco de esas multas que establece el Código de Policía. Se dividen en tres artículos: el 28, el 111 y el artículo 135. Tiene sanciones que van de 4 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Eso es cerca de 600.000 pesos a grandes rasgos, haciendo ahí el cálculo rápido. Pero entonces lo que quiero ustedes que se lleven el día de hoy es que la policía tiene toda la potestad de hacer o de imponer estos comparendos basados en el Código Nacional de Policía, artículo 28, arrojar en redes de alcantarillado, acueducto y aguas lluvia, que esto es un tema del cual sufrimos en grandes ciudades, importantísimo. Tiene esas multas de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. También arrojarlos en el espacio público, transportarlos. Bueno, acá desafortunadamente la ley habló de escombros, pero pues estamos hablando de lo mismo, que son esos residuos de construcción. Entonces, si usted también propicia o contrata un transporte de escombros en medios no aptos, entonces, mis queridos generadores, lo que le quiero comentar es que también se ven expuestos a una sanción policiva y también se ven expuestos, si son grandes generadores,
a una sanción por parte de la autoridad ambiental. ¿Listo? Eso era lo que quería comentarles con respecto a esto. Por último, todas, toda la información que ustedes le remiten a la autoridad ambiental llega y se concentra en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y nosotros hacemos un análisis integral y un análisis de país que en los próximos días estaremos publicando a través del sitio web del ministerio cuáles son esos indicadores de impacto con relación a la gestión de estos residuos, ¿sí? Pero entonces, para que ustedes también tengan en cuenta, es una obligación de todas las autoridades ambientales implementar mecanismos para la inscripción de gestores. ¿Listo? Esto es, mejor dicho, esto todas las están haciendo y está bien porque ya hemos recibido los reportes de las autoridades ambientales. Tienen que realizar seguimiento y control a toda la cadena, a todas las actividades realizadas por generadores y gestores. Tener a disposición del público a través de su página web. Por lo general eso es lo que sucede, montan un directorio y ahí dice cuáles son los gestores que están autorizados y qué tipo de gestión hacen, cuáles son los tipos de residuos. Esto tiene que ser actualizado porque pues hoy hay un gestor, mañana no está. Entregar el reporte consolidado que ya les mencioné al Ministerio de Ambiente. Y por último, aquellos proyectos o obras que estén sujetos de licenciamiento ambiental, pues serán objetos de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental que haya expedido dicho instrumento a través de los informes de cumplimiento ambiental. ¿Listo? Acá tenemos un poco acerca de cuál es la función de las empresas de servicios públicos. No me voy a detener acá, puesto que esto es otra charla. Las empresas de servicios públicos también tienen una labor muy importante. Solamente para comentarles, ellos pueden ofrecer esta opción y esto va dirigido más que todo al pequeño generador que genera la señora María, que lo que hace es remodelar su cocina porque su cocina tiene muchos años y tiene que hacer una remodelación y busca a don Juan para que le haga esta remodelación. Pues resulta que doña María no debe contratar ni al guarda de seguridad del edificio, ni al señor carretero que va pasando por ahí. Ya tenemos registros de que están cobrando en el mercado entre 30.000 y 50.000 pesos por sacar cerca de 4 lonas. Por favor, no se expongan a esta situación y háganlo a través de los operadores del servicio de recolección y transporte de su ciudad. Acá los anexos tampoco me voy a detener, pero sí es muy importante que lo tengan clarísimo. Estudiense estos anexos. Estos anexos deben ser reportados de manera trimestral, algunos a las autoridades ambientales. Entonces en la norma está clarísimo esos anexos. Ya para finalizar y como último punto, vamos a mirar el tema del aprovechamiento. El aprovechamiento usted lo puede hacer de tres maneras. El primero, en plantas de aprovechamiento de RCDs, independientemente a su tipología, si son fijas y si son móviles. Esto fue una oportunidad que abrió la norma de poder establecer plantas móviles. Si usted es un gran generador y usted tiene la oportunidad de implementar unas plantas móviles que existen, pues hágalo, porque eso le cuenta también como aprovechamiento. Aprovechamiento a través de un receptor, lo que ya les dije de esa figura de receptor, lo que usted le entregue al receptor, a excepción, pues no se puede entregar material de excavación, que es el material que está excluido para cumplir con la meta de aprovechamiento. De resto, todo lo que le entregue al receptor le cumple. Y todo lo que usted aproveche en obra, que no sea, ojo, material de excavación, también le vale y también le cuenta. Esto está escrito en el artículo segundo de la 1257. Ahora, ¿esto para quién aplica? Como ya les dije, solamente para grandes generadores. Esta meta de aprovechamiento es para grandes generadores y es con relación al peso total de los RCDs que usted estimó desde un principio que iba a generar en obra.
Ah, es que las obras son dinámicas, es que no generé lo que yo planifiqué en un principio. Por supuesto, para eso son los informes trimestrales, donde usted va actualizando cada 3 meses cuánto fue lo que usted generó y cuánto es lo que lleva de aprovechamiento, ¿sí? Porque el aprovechamiento se calcula al final de la obra. Entonces yo les hago un ejemplo. Si mi obra, si yo me encuentro, por ejemplo, en Funza, que Funza es un municipio categoría 1, y yo lo que tengo una obra allí, pero yo termino en diciembre del año 2025. Esa es mi fecha de finalización de mi obra. Pues entonces yo tengo que tener en mente es que mi aprovechamiento, yo me voy a esta tablita, busco la categoría del municipio, entonces me ubico Funsas categoría 1, entonces 1, listo. ¿Cuándo termino mi obra? Yo la termino en diciembre del 2025. Pues entonces me aplica el cumplimiento de aprovechamiento de un 15%. ¿Sí? No un 30. Si usted resulta que no, pero es que no terminé en diciembre, sino que terminé el 3 de enero del 2026, pues les cuento, le toca entonces un 30% de aprovechamiento si su obra se encuentra en un municipio de categoría 1. Eso es un ejemplo, ¿sí? Es muy fácil esta tabla, pero pues haciendo un ejemplo también es mucho más sencillo. ¿Listo? Algunos aspectos importantes del aprovechamiento y es que lo que ya les dije se calculará para el año de terminación del proyecto. Usted puede llevar un buen acumulado, listo, ya yo me programé para el 15%, pero es que si lo termino después del 1 de enero del 2026, ya me toca el siguiente porcentaje, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. No se tienen en cuenta los productos de excavación y sobrantes de las adecuaciones de terreno, claro, porque el espíritu de la norma lo que busca es fomentar que los otros residuos que no se generan en grandes cantidades en la construcción, como sí lo son los productos de excavación, pues tengan una línea o tengan un enfoque de aprovechamiento, se aprovechen, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de la norma y por eso los excluye. Por último, los proyectos que comprendan la jurisdicción de varios municipios, esto aplica mucho para grandes proyectos de infraestructura, como son vías, por ejemplo, que les aplica en diferentes municipios, pues fácil, tienen que cumplir la meta de aprovechamiento del municipio que tenga el porcentaje de aprovechamiento más riguroso en ese sentido. Ya con esto finalizo, como mencionándoles acá un poco de las preguntas frecuentes que nos llegan al ministerio. Una de ellas es ¿cuál es la diferencia entre un receptor y un gestor? Pues es que el gestor se inscribe y el receptor no. Ya lo conversamos acá en este tiempito que llevamos acá conversando. El receptor no tiene por actividad principal la gestión de los RCDs, eso también lo habíamos mencionado. Y el receptor no hace reportes trimestrales, esa es la diferencia, pero pues siguen llegando preguntas al respecto. Otra pregunta que hacen, y es que este tema de receptor es como para un debate, es como para un debate de 2 horas solamente hablando de esta figura. Entonces, el receptor, ¿qué debe hacer? Pues lo que ya les comenté en las obligaciones, debe especificar el proceso de aprovechamiento, debe entregar al generador el registro fotográfico y debe contar con un área de almacenamiento de RCDs. Que si yo le entrego al punto limpio mis residuos, ¿eso me vale como aprovechamiento? No, no le vale como aprovechamiento. ¿Vale? Y la última es que cuando los entes territoriales deben reportar a la autoridad ambiental, pues de manera trimestral. Esto son algunas de las preguntas, como les digo, que recibimos. La ruta para el 2024, el Ministerio de Ambiente se ha propuesto fortalecer y que los residuos de construcción y demolición estén nuevamente en la discusión a nivel nacional con el objetivo de que su gestión sea adecuada y los ecosistemas no se vean afectados por una inadecuada gestión de ellos. Entonces, lo primero, y es lo que ya les mencioné, que les dije al principio que me les iba a adelantar,
y es que vamos a hacer un estudio de caracterización. Esto nos va a ayudar enorme con el ánimo de poder lograr un gran catálogo de los residuos de construcción y demolición en Colombia. Imagínense categorizar y que todos tengan su código y que todos sepamos cuáles son las características físicas. Podemos saber las características químicas, también queremos hacer estos estudios de laboratorio, características dinámicas y mecánicas de los RCDs de esa fracción pétrea. Un sistema de información en el cual ya estamos trabajando y donde todos los actores de la cadena pueden conectarse. Y también estamos haciendo este fortalecimiento de capacidades con entes territoriales, con autoridades ambientales, con ustedes que son del gremio, del cual pues aprovecho también para agradecer ya al Consejo por este espacio que nos han dado. Y por último, un micrositio web. Vamos a contar con un visor geográfico, vamos a tener indicadores de la gestión de los RCDs en el país, que lo que ayude al sector es a tomar, al sector público y al sector privado, tomar las decisiones al respecto. Señores, ha sido un placer conversar con ustedes, aunque no haya sido así como tan dinámico. Estos espacios así virtuales no se prestan mucho, pero pues nada, muchas gracias por escucharme. Estaré atentos a resolver algunas de sus inquietudes. Si no alcanzamos a resolverlas todas, pues me las llevo y estaremos respondiendo a través del consejo de manera escrita todos sus interrogantes. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos contó. Sin duda alguna, y como lo decíamos al inicio, ¿no? Pues es muy pertinente, ¿no? Por el momento en el que estamos, por todo el avance normativo que usted pues nos explicaba también al inicio, que ha tenido pues este tema relacionado con los RCDs. Efectivamente, Carlos, como usted lo dice, tenemos ya aquí varias preguntas en el chat. Si no alcanzamos pues a resolverlas todas, se las haremos llegar también a las personas ya por escrito, ¿no? Con posterioridad. Sin embargo, pues le voy a ir leyendo, ¿no? Las preguntas que tenemos acá, Carlos, y pues las que alcancemos y podamos responder en este momento, pues genial. Antes de empezar igual a decírselas, Carlos, hay un par de preguntas acá que son reiterativas, ¿no? Que es donde podemos encontrar la grabación. Entonces, pues decirles que la idea es que quede en alguno de los canales del consejo. Esta información pues se las estaremos dando lo más pronto posible junto con las memorias, ¿no? Y la presentación que Carlos nos acaba de comentar. Entonces, pues esperamos ya lo más pronto posible poderles dar tanto la grabación como la respectiva presentación. Entonces, iniciamos, Carlos, con una primera pregunta de Leonardo Osorio, muy al inicio de la presentación, que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué gestión se debe realizar con las cejas de asbesto cemento, entre paréntesis Eternit? En algunas guías aparece como susceptible de manejar en sitios de disposición final de RCD. ¿Esto es posible? El asbesto cemento es catalogado como un residuo peligroso y debe tratarse como tal. Hay gestores autorizados en las diferentes áreas del país que están en los directorios de las autoridades ambientales, y deben ser gestionados con esto, porque es que la manipulación de estas tejas o de este material de asbesto cemento, cuando se fragmenta, se forman unas microfibras que al personal que está muy cerca que hace la manipulación, al personal que está cerca de ellas, pues tiene afectaciones en los pulmones, en las vías respiratorias, por lo cual es categorizado como un material peligroso y debe tratarse como tal. Listo, perfecto, Carlos. Nos pregunta Osvaldo Carrera. Buenos días, ¿de qué manera se va a integrar el decreto distrital de Bogotá 507 del 2023 con el Sistema de Información Nacional de RCD? Es una muy buena pregunta y casualmente ayer tuvimos una conversación con la Secretaría Distrital de Ambiente donde nos mostró un poco de los planes que ellos tienen. Ellos están trabajando muy fuerte en este sistema de información y estamos trabajando en paralelo. Esto va a ser unos sistemas que van a ser interoperables con el ánimo de que los ejercicios ya adelantados,
hay otros ejercicios también como la CBC que tiene un sistema de reporte y lo que queremos nosotros como ministerio es que este aplicativo se comunique. Nosotros estaremos haciendo unas reuniones con cada autoridad ambiental, pero pues para responderle la pregunta es que sí se van a integrar en su momento cuando ya salga el de la Secretaría, que ya, como, ya conocemos cómo va a funcionar. Y cuando ya salga el nuestro, no van a ser dos cosas independientes y sin comunicarse y como que, ay, me va a tocar hacer doble registro. No, ya estamos conversando para que estos sistemas se puedan comunicar entre sí. Perfecto, Carlos, gracias. Tenemos, bueno, una pregunta con varios comentarios de Paola Zapata. Nos dice Paola, tengo una inquietud con relación a los receptores de material de excavación. Estos actores de la cadena no cumplen y se dificulta para el gran generador lo siguiente. Entonces nos pone ahí tres literales. Entonces en el A nos dice, no todos están registrados como generadores y uno como generador no puede saber si están autorizados. B. No es tan fácil reportar 30 días antes si se va a disponer material de excavación con un receptor. ¿Cómo se puede manejar esta notificación a la autoridad ambiental? Y C. El receptor no cumple con el artículo 10. Además, no entrega el certificado bajo los anexos 6 o 7 y no entregan informe de aprovechamiento en la actividad del receptor. ¿Cómo debe uno, como gran generador, manejar estos incumplimientos? Bueno, pues contarle a Paola que definitivamente no haga trato con ese receptor porque pues al parecer y de acuerdo a sus comentarios no está cumpliendo con nada. Entonces la invitación es que si le genera mucha inseguridad en cuanto a a que si no tiene el permiso, si no le demuestra qué es lo que va a hacer y si no le entrega certificado, pues estimada Paola, yo creo que mejor es que consigas otro tipo de gestor. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sé que no es nada fácil reportar a la autoridad ambiental con 30 días de antelación, porque en obra, yo que he estado en obra, sé todo lo que se presenta, todos los inconvenientes, todo lo que en una obra puede pasar, ¿no? Es una cosa de locos. Pero entonces sí hay que hacer la manera de hacer esa planificación para que la autoridad ambiental pueda hacer este control, por eso se pone con 30 días de antelación, digamos que siento que es un tiempo suficiente para hacer este reporte. Te recomiendo, lo que yo te recomiendo es que charles con la autoridad ambiental competente, cada una de ellas, pese a que es una normatividad general, sabes que legislar para todo el país no es una tarea sencilla por las particularidades de cada territorio. Entonces mi invitación es, conversa con tu autoridad ambiental competente a quien le entregas los reportes sobre estos temas en específico, si requieren de la asistencia técnica del Ministerio de Ambiente con el ánimo de interpretar la norma, pues con mucho gusto nosotros estaremos allí haciendo este acompañamiento y tratando de buscarle soluciones a muchas de las cosas que se presentan, porque no solamente esto que tú comentas, sino se han presentado muchas situaciones bastante particulares que se tienen que tratar con la autoridad ambiental. Listo, perfecto, Carlos. Continuamos acá y bueno, nos siguen llegando preguntas, ¿no? Lo cual igual pues es una buena noticia y como les decimos, no sé si vamos a alcanzar en estos 12 minuticos que quedamos, pero igual les llegaremos, les hacemos llegar, perdón, la respuesta pues también de Carlos en este caso. Nos dice Ingrid Castro, bueno, dos cosas. ¿Cuándo sé que tengo que usar punto limpio? Y si hay alguna guía que ayude con las proyecciones que se deben realizar. Bueno, empiezo por la segunda. Guías para saber cuánto voy a generar de RCDs. No hay una guía oficial, pero sí conozco de muy cerca de una iniciativa que está trabajando una universidad acá en Bogotá con respecto a una calculadora de RCD. Y es una herramienta bastante interesante que se puso en conocimiento a la Secretaría Distrital de Ambiente, se puso en conocimiento también a Camacol. Esto es una herramienta bastante interesante que lo que busca es hacer esas estimaciones de una manera un poco más certera o con un nivel de incertidumbre mucho más bajo que simplemente a calcular con el 5% de desperdicio.
Entonces, es una iniciativa bastante interesante que nosotros estamos examinando y que queremos colocar en el micrositio web del Ministerio de Ambiente con el ánimo de, así como otras iniciativas de aprovechamiento, con el ánimo de que sea conocido por todos los actores. Entonces, esa es la respuesta, pero actualmente no hay una guía como tal. Estamos trabajando y sabemos que eso es una deficiencia que existe. Listo, perfecto, Carlos. Bueno, Liliana Medina nos hace también unas preguntas. Le leeré pues una y usted nos va respondiendo y así sucesivamente. Tenemos la primera. ¿Cuál es el avance en la generación para Colombia de una herramienta de medición de métricas de huella de carbono en la gestión de RCDs, según la ruta de gestión que se tome? Sí, mira, estamos trabajando en estos momentos en el sistema de información de RCD, del cual estipula o manda y le da ese mandato al Ministerio de Ambiente a través de la 1257. Hágase el sistema de información. En eso estamos trabajando. Tenemos ya una arquitectura de software definida. Digamos que estamos concentrados en esto. Por supuesto que todos nuestros esfuerzos en economía circular y en la gestión de los residuos, que es un sector, es un pequeño sector que le aplica a todas las contribuciones nacionales distribuidas que le apuntan a la disminución de los gases de efecto invernadero, todo esto se redunda, o todo esto tiene como grandes consecuencias aportar a esa meta que tiene el país. Eso lo haremos posteriormente cuando ya el aplicativo esté procesando los datos, estemos recibiendo la información de manera conforme y con la calidad que se requiere por parte de las autoridades ambientales, y con eso ya nosotros podríamos tener las métricas en cuanto a cuáles son las emisiones de CO2 que se emiten a través de un transporte, a través o comparar varios sistemas. De aquí pueden salir muchos ejercicios de tesis, de hacer una comparación de las emisiones entre lo que hace un sitio de disposición final a lo que hace una planta de tratamiento. O incluso en la misma obra, cuáles son mis emisiones si yo utilizo un agregado reciclado, si utilizo un agregado virgen, teniendo en cuenta las distancias de donde yo traigo mi material. Entonces, digamos que son ejercicios que se pueden hacer en una segunda fase o en un segundo momento, pero ahorita lo que estamos concentrados es en darle al país unos indicadores de cuánto se está generando, cuánto se está aprovechando y cuánto se está llevando a disposición final. Listo, perfecto, Carlos. Nos dice también Liliana, en escenarios de intervenciones de adecuación en BIS por contratistas de adecuación en varias viviendas donde la administración del conjunto exige y tiene generada estrategia general de RCDs para todas las intervenciones, ¿se convierte la administración en un gran generador? Eso es una buena pregunta. No puede convertirse, bueno, la propiedad horizontal tiene una personería jurídica, es una persona jurídica. Eso no quiere decir que sus unidades residenciales, o bueno, no puede decirse que ésta se convierte en un gran generador de RCD, puesto que no es la copropiedad en su conjunto la que está haciendo la generación de los residuos, y te lo pongo en un ejemplo muy básico. Si yo vivo en el 201, pero resulta que el 301 está haciendo una adecuación y hace una inadecuada gestión, pues no puede ser sancionada la copropiedad por parte de una autoridad ambiental, y no puede asumir la copropiedad una sanción cuando uno de sus, de sus unidades residenciales comete una infracción. En este caso aquí se tiene que individualizar. Todo esto para contarte que al hacer, digamos que esto se requiere hacer todo un concepto acerca al respecto, un concepto jurídico y legal, pero te lo digo acá en principio, un gran generador es el que genera este residuo, y por eso es que estos residuos no se pagan
a través de la tarifa del servicio de aseo, porque es que no todos generan este tipo de residuos. Es quien lo genera el responsable de su gestión. Por lo tanto, en principio, y sin hacer acá un análisis jurídico y legal, la copropiedad o la persona jurídica que corresponde a la administración no se constituye como un generador. Perfecto, Carlos. Y finalmente, como tercera pregunta de Liliana, nos dice, ¿se ha avanzado en conocimiento relacionado con la gestión de RCDs procedentes de adecuaciones de BIS una vez entregadas las viviendas por parte de la constructora? No, no hemos adelantado estudios al respecto. En el ministerio no se tienen estudios en particular. Tocaría preguntarle a algunas autoridades ambientales. Tengo conocimiento que en la Secretaría Distrital de Ambiente se tiene como un mapeo acerca de esas unidades residenciales que se entregan en obra gris y que es una alerta importante para hacer un control al pequeño generador, porque por lo general, cuando estas unidades son entregadas de esta manera, pues los dueños empiezan a hacer de manera paulatina, algunos de manera inmediata, a hacer remodelaciones locativas. Y acá es donde existe un riesgo importante de que estos residuos terminen en una inadecuada gestión. Entonces, el ministerio no tiene estudios al respecto, son pequeños generadores por lo general. Tocaría conversar con algunas autoridades ambientales que tal vez tengan unos estudios relacionados. Perfecto, Carlos. Nos dice María Alejandra Mesa, ¿la compra de materiales reciclados cuentan en el cumplimiento de la meta de aprovechamiento? No, la respuesta es no. Desafortunadamente para la norma nacional no aplica. Sin embargo, los invito a que consulten los que se encuentran en Bogotá, a que consulten el decreto 507 del 2023 y donde hay unas metas de circularidad. Entiendo que una de las metas de circularidad es la compra de material reciclado y que les ayuda a cumplir esa meta de circularidad, que es diferente a la meta de aprovechamiento de RCDs, pero para la norma nacional no aplica. Listo, perfecto. Nos dice Jorge Monsalve, ¿es válido hacer donaciones a particulares para adecuaciones con RCD de forma simple? Ejemplo, el uso de cuescos de asfalto para adecuación de vías internas de acceso a predios. Así es, el típico fresado, ¿no? Que muchas veces si ese fresado nos sirve para reincorporarse, bien sea in situ o bien sea en planta, en caliente o en frío, digamos que lo que habitualmente lo que hacen las personas es donarlos, ¿sí? La norma no permite esta donación, desafortunadamente. Nosotros estamos tomando nota acerca de muchos aspectos que encontramos en la realidad, de cómo funciona, y recuerden lo que les dije al principio, que es que esto es dinámico y sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que esto tiene que ir cambiando a lo largo del tiempo. A hoy no se puede, y es una simple razón. Imagínense que todo el país se convierta en un gran sitio de disposición final porque la autoridad ambiental avala sin ningún control que estén rellenando con asfalto una entrada a un lote. Pues resulta que en la entrada a un lote hay un cuerpo de agua y pues que eso nadie se dio cuenta porque estábamos en verano y en verano el cuerpo de agua, su flujo natural, su cauce, se ve bastante disminuido. Entonces resulta que no, que vamos a rellenar allí sin ningún permiso, sin ningún análisis. Digamos que es bastante complejo para la autoridad ambiental. Entonces, la respuesta es no. En estos momentos la norma no permite hacer este tipo de donaciones. Perfecto, Carlos. Y nos vamos ya en aras del tiempo en este minuto con una última pregunta. Espérenme que se me cerró acá preciso el de Gloria Perafán. Si yo utilizo material RCD para producción de cemento,
¿Puedo certificar bajo la figura de receptor o debo inscribirme como gestor? Sí, eso es una buena pregunta y gracias a Gloria por hacerla. Eh, eso es una discusión que requiere un análisis mucho más de fondo dependiendo a los objetivos que tú quieras, ¿sí? Tú te puedes constituir como gestor, por supuesto. Tú lo que estás haciendo es, tu, tu actividad principal es elaborar concretos. Pues resulta que para elaborar ese concreto ya tú no utilizas un agregado natural, sino que lo que utilizas es un agregado reciclado y tú se lo compras a una planta de tratamiento en algunos casos, como para darle un poco más de estabilidad a esa mezcla, al concreto. Eso lo puedes hacer y lo hemos visto. Pero en otras partes, digamos que lo que haces es, yo voy a tomar estos RCDs y voy a hacer la figura de receptor, también se puede hacer, ¿sí? Pero si te quieres constituir como un gestor con el ánimo de emitir certificados que le sirva o que le dé una mayor tranquilidad al generador, pues también lo puedes hacer las dos figuras siempre y cuando pues cumplas con las obligaciones que establece cada agente. Si me voy a constituir como un receptor, pues tengo unas obligaciones. Si me constituyo como un gestor, tengo otras obligaciones. Eso depende del objetivo que tú quieras hacer. Listo, perfecto, Carlos. Entonces, bueno, pues ya en aras del tiempo sé que que quedaron varias preguntas, ¿no? Pero como les decimos, se las haremos llegar, ¿no? Con la respectiva respuesta. También pues reiterar el agradecimiento a Carlos, ¿no? Al Ministerio de Ambiente por este espacio. Esperemos pues que tengamos más espacios de este tipo, ¿no? Respecto a los RCD, los avances que vayamos teniendo al respecto. Agradecerles pues a los asistentes, ¿no? Miembros del consejo, invitados por el ministerio también, estar acá con nosotros, ¿no? Esto, pues sin duda alguna, son espacios muy importantes donde generamos conocimiento, ¿no? Fortalecimiento de capacidades, etcétera. Porque en últimas, pues es lo que nos interesa a todos, ¿no? Cumplir con la normatividad, entenderla, interpretarla correctamente y decirles, ¿no? Y reiterarles nuevamente a los asistentes la disposición desde el consejo, desde el ministerio, ¿no? Desde los miembros del consejo en cualquier duda que lleguen a tener de este tema. Estamos, pues afortunadamente, con una comunicación muy cercana y les estaremos, pues, haciendo llegar lo más pronto posible las memorias y las respuestas, pues, a estas preguntas que faltaron por responder. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carlos y Ministerio por el espacio. A ti, Juan, al consejo y a los participantes, muchas gracias. Tengan un buen día. Bueno, hasta luego, gracias a todos. Buen día, gracias. Hasta luego, gracias. Luego. Feliz día, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas ¿Dónde gracias. quedan las memorias? Las enviaremos vía correo a los inscritos y ahí mismo pues les comentaremos dónde queda el video. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Buen día. Vale, hasta luego. En Medellín hay sede del Consejo Colombiano. Nosotros, Jorge, tenemos alcance de nivel nacional. No tenemos en este momento pues una persona permanente en Medellín, pero de todas maneras cualquier duda que tenga al respecto nos puede escribir. Listo, le voy a dejar mi correo acá en en el, en el chat y estamos pendientes pues cualquier tema que necesite que solucionemos. Listo. Muchas gracias. Vale, listo.
De pronto, qué pena insistir. O sea, si yo recibí el correo con el correo del Zoom de la reunión, ahí mismo voy a recibir pues todas las memorias y eso. Sí, 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 el Zoom nos deja el registro de los correos inscritos, o sea, de las personas que estuvieron acá, y ahí enviamos la presentación y la grabación. Y si la grabación queda, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, pues también les avisamos.